Buenas tardes a todos. La charla consistirá en nuevas tecnologías web para conseguir animaciones fluidas y un gran rendimiento en cuanto a la experiencia de usuario. Mi nombre es Manuel Martínez Almeida y trabajo como ingeniero de software para Ionic. Voy a describiros brevemente algunas técnicas que nos permiten mejorar el rendimiento de las animaciones. Al final de la charla colgaré la presentación para que los interesados puedan buscar más información. Empecemos por la vida de un frame. Para que un usuario perciba una animación fluida debe ejecutarse el pipeline que vemos en la imagen 60 veces por segundo, es decir, debe durar alrededor de 16 milisegundos, por lo que optimizar cada una de las etapas ayuda. En la imagen podemos ver algunas de las tecnologías que existen para poder optimizar cada etapa, pero solo nos centraremos en 4 de ellas. Al final, una animación no es más que cambiar la posición de un elemento, su rotación o tamaño de forma continua. La propiedad Wheel Change resulta muy interesante porque nos permite informar al navegador que una propiedad concreta va a cambiar frecuentemente, de modo que se puedan iniciar diferentes estrategias para su optimización, como por ejemplo, ejecutar el dibujado en la GPU en vez de en la CPU. Si lo que queremos mejorar es la fluidez de la animación, una cosa a tener en cuenta es la tasa de refresco de la pantalla, que bueno, al final no es más que una de las muchas limitaciones físicas que tenemos como desarrolladores. Y para que todo vaya bien, tiene que estar perfectamente sincronizado con nuestra animación. Es decir, cada vez que nuestra pantalla se refresque, nosotros actualizaremos nuestro elemento, solo una vez y en el momento justo. Esto tiene un gran impacto en la sensación de fluidez, ya que reduce el junk. El diseño de una página web no es como el de esta presentación, en la que, por ejemplo, podríamos mover cualquiera de las cajas de texto que vemos en esta diapositiva y solo se movería esa caja. En cambio, en la web todos los elementos en su conjunto forman el layout. Si uno se mueve, es muy posible que el resto se tengan que reajustar. Imaginemos, por ejemplo, Facebook, donde si añades un comentario a un post, pues el resto de comentarios pues, se desplazan. El navegador con cada cambio debe calcular la forma y posición del resto de elementos, y pueden llegar a ser miles, resultando en una operación muy lenta. Con CSS Containment podemos declarar zonas que son independientes del resto. De esta manera el navegador evita hacer cálculos innecesarios o bien ejecutarlos en paralelo, porque no dependen son mutuamente excluyentes. Como podemos ver en la misma web, aplicando esta tecnología, pasamos de 60 milisegundos para lo que es el proceso del tiempo de layout hasta 0,04 milisegundos. Fijaros que 60 milisegundos es muchísimo más de los 16 milisegundos que era necesario para tener un frame fluido. Bueno, hasta este punto ya hemos optimizado la etapa de Paint con Wheel Change y la de Layout con CSS Containment. Pero a la hora de escribir código JavaScript eficiente, es importantísimo tener en cuenta que una vez realizado un cambio en nuestra página web, jamás deberíamos volver a leer el DOM en el mismo frame. ¿Por qué? Pues porque, como ya expliqué antes, un cambio en la web puede afectar al resto de elementos y una lectura después de un cambio supone recalcular todo el layout antes de tiempo. Es fácil llegar a la situación donde hay una lectura, escritura, así muchas veces, y en cada una de estas teniendo que recalcular todo de forma innecesaria. Para optimizar esta situación, simplemente deberíamos realizar todas las lecturas necesarias al principio del frame y a continuación todos los cambios. Bueno, por último, como dije, he colgado algunas documentaciones sobre cada una de estas tecnologías y bueno, hay muchísimas más. Estas me han parecido interesantes, un poco variadas en cuanto al pipeline. Y bueno, si no, me podéis preguntar luego. Muchísimas gracias.